La leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine es el primer testimonio escrito que tenemos de la aparición de la Virgen en el Pilar de Zaragoza. La historia es preciosa. Ustedes saben que Santiago, que llamamos nosotros, en fin, porque somos también bastante soberbios, ¿verdad?, los españoles, ¿no?, le llamamos el mayor. En fin, bueno, en realidad habría que llamarle el Cebedeo. El Cebedeo se lo puso Jesús, le puso el Cebedeo el nombre de su padre. Jesús le puso el nombre a él y a su hermano Juan, le puso el sobrenombre de Boanerges, que significaba los hijos del trueno. Es decir, tanto él como su hermano tenían que tener un carácter de aupa. Yo no sé si por eso esta tierra nuestra tiene ese carácter, ¿no?, que tiene, ¿verdad? Bueno, el caso es que Santiago muere decapitado por Herodes en el año 41. Fíjense que muere decapitado el 25 de marzo del año 41. Un 25 de marzo, el día de la encarnación del Señor. Me parece el primer apóstol que muere es Santiago. Y él, el hijo del trueno, con una, sin duda, fortísima personalidad, él, después de la ascensión del Señor, después de Pentecostés, decide llevar al pie de la letra el mandato de Cristo. ¿Qué había dicho Jesús? Id hasta el fin de la tierra, así aparece en el Evangelio. Id hasta el fin de la tierra a predicar el Evangelio. Y había un lugar que se llamaba el fin de la tierra. Es que todavía hoy se llama Finisterre, que significa el fin de la tierra, ¿verdad? Y ese fin de la tierra estaba en una provincia del imperio, en la otra orilla del Mediterráneo. Estaba en la Hispania romana, concretamente en la provincia norte, porque Hispania estaba dividida en dos, la tarraconense y la bética. Por lo tanto, probablemente aquello pertenecía a la tarraconense, es decir, a Cataluña, y este Santiago, hijo del trueno, decide cumplir al pie de la letra el mandato y se viene a la Hispania. Bueno, y aquí, cabezotas como somos y como hemos sido siempre, ¿verdad?, pues no acogemos fácilmente los nuevos mensajes. Así que Santiago, dice la tradición, que llega hasta Galicia, hasta Finisterre, y que, cansado de tanta dificultad, quizá el hombre no tenía los recursos que tenía San Pablo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, ¿no? El caso es que decide regresar, y en la ciudad de César Augusta, que era el nombre de Zaragoza, todavía en la derivación se ha quedado el nombre. Entonces el Ebro era navegable, no solamente en la zona de la desembocadura, en Amposta o en Tortosa, sino que se podía llegar navegando por el Ebro, claro, barcos más pequeños, hasta la propia Zaragoza, César Augusta. Allí está esperando para coger un barco que le lleve, supongo que haciendo varias escalas, de nuevo a su tierra, a donde sin duda, pues más tarde llegó a tiempo de que le mataran. Harto, cansado, decepcionado, el primer misionero ha ido al fin de la tierra y vuelve con las orejas gachas. Y en ese momento se aparece la Virgen. Un momento. Tú has venido aquí, has hecho lo que tenías que hacer, pero lo has hecho tú solito. Ahora vamos a hacerlo los dos, tú y yo. Y esta será la tierra de María. Y es la tierra de María porque desde ese momento la Virgen avanza en la evangelización. Y este papel de pilar, y de ahí el nombre, ¿no?, de columna, de apoyo, lo da la Virgen al misionero. Apóyate en mí. Vamos a trabajar los dos. Tú apóyate en mí. Ustedes fíjense que no es en absoluto casualidad, se lo aseguro, que sea el día de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, cuando este fin de la tierra descubre que la tierra no es el fin aquí, y descubre un continente nuevo y lleva la evangelización al continente nuevo. La Virgen María sabía que jugándose la partida en España se estaba ganando la partida para evangelizar a todo el continente americano. Y por eso ella aquí hace su primera aparición. Y el mismo día en que se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, ese mismo día Colón descubre por primera vez lo que entonces pensaron ellos que eran las Indias, y que después descubrieron más tarde que era un nuevo continente. Pero el mensaje del Pilar es bellísimo. No estás solo, apóyate en mí. Y mire, yo considero que es un mensaje, por supuesto, válido para aquel misionero frustrado, ¿no?, que se apoyó en la Virgen, volvió a empezar,
Este primer mensaje sigue siendo de una completa actualidad. Cuando no puedas más, apóyate en la Virgen, apóyate en la Virgen. Damos un salto grande en la historia para ir a la segunda de las apariciones a la que quiero referirme, que es una aparición en Inglaterra. Una aparición en Inglaterra en el año 1061 en Walsingham. Es una aparición constatada por la Iglesia a una señora noble. Bueno, dice, ¿por qué me he fijado en esta aparición? Pues seguramente que antes ha habido muchas otras, ¿verdad? Esta dama le pide a la Virgen que haga una capilla y le dice que ella, en esta capilla, en esta iglesia, va a ser el consuelo de todos los que acudan allí en busca de ayuda. Y se convierte esta capilla en un lugar famoso de peregrinación. Buscando un equivalente, sería Lourdes, en el inicio de la Edad Media, año 1061, buscando un equivalente. Un lugar famoso de peregrinación. El rey Enrique VIII, siglo XVI, va a ir 3 veces de peregrinación a Walsingham. Como era un hombre muy devoto y muy devoto de la Virgen, mereció el título del Papa de defensor de la fe, hasta que, como ustedes saben, se cruzó una mujer por medio, y después de una fueron varias, porque se las iba cargando en la medida en que se desencantaba de ellas, ¿verdad? En ese momento, porque buscaba un heredero varón, en fin, no porque se había enamorado, vaya usted a saber, ¿no? El caso es que en ese momento este hombre verdaderamente piadoso se separa de la Iglesia, forma su iglesia, la Iglesia anglicana, y entre otras cosas ordena que quemen buena parte de los santuarios que había en Inglaterra, entre ellos Walsingham. Es quemado, es arrasado totalmente, y él, repito, había estado 3 veces allí. ¿Bien? Lo curioso, lo que me parece destacable, es que habiendo desaparecido la Iglesia Católica, habiendo desaparecido el famoso santuario de Walsingham, que era una especie de santuario nacional mariano, quedó una capillita medio escondida, una pequeña ermita, no la gran iglesia, y bueno, aquello quedó allí, se salvó, consideraron que era poco importante, se salvó, y los poquísimos católicos clandestinos seguían yendo, como que no quiere la cosa, seguían yendo allí a rezar allí a la Virgen, durante la larguísima persecución que sufrieron los católicos en Inglaterra. Hasta que ya recientemente, cuando ya pudieron tener derecho a ser ciudadanos normales, reedificaron el santuario, y hoy sigue siendo un santuario famoso en Inglaterra. ¿Por qué les hablo a ustedes de esto? Porque miren, yo he visto muchas veces que cuando llega la secularización, que es como un incendio, ¿verdad?, que arrasa con todo y deja el campo hecho cenizas, el alma hecha cenizas. Sin embargo, la Virgen todavía permanece. Es muy frecuente encontrar aún, no sé qué pasará con la siguiente generación, pero es muy frecuente encontrar aún hombres, mujeres, que no practican, pero que llevan una medalla de la Virgen al cuello. Y que la llevan y que no se separan de ella. Y la medalla se la dio su madre. No van a misa, son comecuras, pero tienen esa medalla al cuello que no se la quitan. Por supuesto no van a rezar el rosario, pero tienen la medalla al cuello que no se la quitan. Esto es muy poco, ciertamente, pero es algo. Y esto significa que la Virgen tiene el don extraordinario de permanecer incluso en aquellos corazones arrasados, como en Walsingham. Queman la iglesia, pero queda la capillita, y no son capaces de destruirla. Y la fe del pueblo, una pequeña minoría católica escondida y perseguida, sigue yendo allí a rezar. Han pasado centenares de años, la iglesia ha resurgido. Pues yo creo que la Virgen tiene este don extraordinario, propiamente suyo, maternal, de mantener un vínculo con Dios entre esa persona que, por otra parte, a lo mejor está tremendamente alejada y es, quién sabe, un malhechor en todos los sentidos de la palabra. Ustedes han sembrado la semilla del amor a la Virgen en los niños, eso no desaparecerá nunca en la vida. Miren, esto es algo que va más allá de lo racional, que entra en ese capítulo maravilloso del corazón.
200 años después de esta aparición, 1208. Un pueblecito francés, Prouguillet, tiene la dicha de contar con un santo que está temporalmente de paso allí, Santo Domingo de Guzmán. Había ido allí por su labor de luchar contra la herejía, concretamente contra la herejía que había en esa zona del sur de Francia, en los albigenses, distintos, parecidos a los cátaros. Había ido allí, él funda la orden que se llama de predicadores, vulgarmente conocida como dominicos, y funda la orden para luchar contra la herejía, pero no con las armas, sino con la oración y con la formación. Bueno, y está allí rezando, había ido a ese lugar, como iba a tantos, y en ese momento se le aparece la Virgen. Bueno, es el momento en el cual la Virgen le da a Santo Domingo la inspiración del rezo del rosario. Probablemente había ya algo equivalente en los siglos anteriores, pero Santo Domingo, por esa inspiración de la Virgen, lo estructura. ¿Qué importancia tiene el rezo del rosario? Bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera ocurrido en la Iglesia si no se hubiera rezado el rosario? Por ejemplo, el hecho de que el pueblo de Dios de todas las épocas, no solamente de nuestra época de internet, de televisión, el pueblo de Dios de todas las épocas, de todas las culturas, y no solamente los universitarios, ¿no? El hecho de que el pueblo de Dios medite sobre primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto; segundo misterio de dolor, la flagelación del Señor. ¿Saben ustedes lo que equivale a eso? Es una catequesis bíblica, por supuesto centrada en la vida de Jesús, pero es una catequesis bíblica de una extraordinaria importancia. El pueblo de Dios, cualquiera, en cualquier lugar, incultos y cultos, edad media, edad moderna, edad contemporánea, europeos, americanos, africanos, asiáticos, diariamente meditando sobre la vida del Señor y la vida de la Virgen. Esto es de una importancia catequética, formativa, extraordinaria. ¿Qué hubiera ocurrido si esto no hubiera existido? Y fíjense que me estoy refiriendo simplemente al elemento formativo. Por eso, cuando ridiculizan el rosario, no saben lo que están haciendo. No saben la estupidez que están haciendo. Es un método de catequesis de primera magnitud, de primerísima magnitud. Además de que es, sinceramente, el único modo universal para tener una relación con María. Claro que tú puedes tener tu relación personal con la Virgen. No solamente puedes, debes hablar con la Virgen. Y no debes limitar tu relación con María al rezo del rosario. Sí, pero mire usted, cuando se ha suprimido el rosario, en la práctica se ha abandonado la relación con la Virgen. Y abandonando la relación con la Virgen, hemos perdido el corazón. Nosotros hemos llegado a creer, sobre todo los curas, no todos, pero sí muchos, que somos hombres, hemos llegado a creer que el ser humano es cabeza. El elemento racional en el ser humano es importantísimo, pero el elemento racional es uno de los dos elementos esenciales del ser humano, y el elemento afectivo y el corazón. Esto ha quedado completamente marginado. Marginado por estos hombres cabezones que piensan que todo es razón. Mire usted, el sueño de esa razón produce monstruos. Ha producido lo que se llama el racionalismo. Por eso es tan importante el elemento del corazón. Y a eso una y otra vez nos llama la Virgen con sus apariciones, entre ellas esta importantísima en Pruyel, cuando le da a la Virgen a Santo Domingo el esquema del rosario y le invita a que propague esta devoción que no puede ser sustituida, desde luego no puede ser nunca desechada.